As Audio. Pues bueno, tío, para empezar, lo que te he dicho, que haz de Wikipedia, cuéntame un poco quién es David Chorro. Bueno, pues David Chorro es un ilusionado, un apasionado del mundo del deporte, del mundo del entrenamiento y sobre todo del mundo del fútbol. Fue jugador amateur, como casi todos los niños de este país, ¿no?, que jugábamos al fútbol. Me di cuenta muy pronto de que no iba a llegar muy lejos siendo futbolista y a través de los estudios de las ciencias del deporte, pues sí he podido cumplir mi sueño, que es dedicarme a lo que me gusta, que es el entrenamiento y la preparación física con futbolistas. Y antes de llegar a ese momento, ¿no?, que llegas a la élite y tal, ¿cómo son esos pasos previos también? Porque supongo que habrá chavales que, como tú, el balón no sea su amigo y no consigan llegar ahí a través del terreno de juego, ¿no? Un poco los pasos que seguiste tú, los diferentes escalones que fuiste avanzando hasta llegar ahí. Bueno, pues ahí le doy el consejo que me dio a mí mi abuela en su momento, que era: tu novia es el balón y los libros. Yo junté eso y me salió la carrera de preparador físico en fútbol profesional, ¿no? Bueno, pues al final, fuera de bromas, pues sí es verdad que los niños de hoy en día la ilusión es pues ser futbolista profesional. Ojalá puedan serlo, y los que no puedan serlo, pues que disfruten del proceso mientras son futbolistas, que no todos tienen que jugar en primera división, obviamente. Van a sacar muchos beneficios de jugar al fútbol, de trabajar en equipo con sus compañeros, y luego pues que sepan que a través de los estudios también se puede cumplir el sueño de dedicarte a lo que te gusta, que en mi caso pues es el fútbol, el deporte y la preparación física. Y tú, en tu caso, después de todo eso, llegaste al Real Madrid, ¿no? ¿Cómo es ese primer momento, tu primer contacto con el Real Madrid? ¿Cómo consigues establecer contacto? Bueno, no fue un caso normal. Si me lo hubieran preguntado a mí cuando estaba en la carrera, pues en el mejor de los casos de llegar al Real Madrid habría sido pues al final de tu carrera deportiva, ¿no? Tuve la suerte de que fue al principio, estuve en el momento justo, me dieron la oportunidad de trabajar con el primer equipo del Madrid con 23 años, recién salido de la carrera. Y bueno, pues una situación en la cual te encuentras, lo intentas hacer lo mejor posible. Estás rodeado de profesionales que saben muchísimo y pues tu labor lo que tienes que hacer es aportar lo que puedas, lo que sepas, hacerlo lo mejor posible y ya está. Y así fue mi primer contrato de trabajo en el fútbol profesional. No está mal. ¿Y esos primeros días, cuando llegas allí y te ves rodeado de estrellas mundiales? ¿Cómo es eso? Pues la verdad es, te siendo sincero, el primer día allí para mí fue muy normal. Fue como, bueno, es normal que esté aquí porque he estudiado para esto, y la diferencia es que el jugador que tengo enfrente pues se llama Cristiano Ronaldo y no se llama Jaime de otro equipo, ¿no? Sí. Pero al final el trabajo es el mismo. Desarrollas tus conocimientos, lo que sabes, lo que vas aprendiendo día a día, intentando aportar lo mejor para el equipo, para los futbolistas, con toda la humildad del mundo, todos los días aprendiendo y estudiando, y con esa manera llevo pues desde que empecé en el 2013-14 hasta esta última temporada. ¿Y allí tu rol exactamente cuál es en el club? Allí estaba encargado de cuantificar la carga de entrenamiento con GPS, que fue de los primeros años que sobre todo empezó el tema de los GPS en el mundo de la preparación física, y cuantificábamos las cargas de entrenamiento tanto en partidos como en entrenamientos para luego elaborar informes y dárselos en este caso al preparador físico principal, que era Giovanni Mauri, para ayudarle pues con todo el trabajo diario del diseño de tareas, cuantificación de las cargas y control de los entrenamientos. ¿Y cómo cambia la preparación física, el hecho de poder cuantificarlo de esa manera con tecnología o no hacerlo como no se hacía antes? Yo creo que el mayor cambio atiende a dos aspectos. Uno es la tecnología, el poder medir cada vez de manera más objetiva qué es lo que está ocurriendo en el deportista, en el futbolista, tanto en los entrenamientos como en los partidos. Y luego también los especialistas. De cada vez hay más especialistas, cada uno en su área. Antes había 1 o 2 preparadores físicos. Ahora hay 5 o 6 preparadores físicos, uno especialista en fuerza, otro especialista en readaptación, otro especialista en cuantificación de la carga, otro especialista en diseño de tareas para el entrenamiento en campo, y eso hace que obviamente pues sea todo mucho más profesional y sea mucho más preciso. Y allí, bueno, o sea, que aquello era un Real Madrid de auténticos miuras, o sea, eran todos unos atletas del copón. Pero hubo alguno que, porque entiendo que tú te esperabas que Cristiano Ronaldo iba a ser una bestia, pero ¿alguno te sorprendió especialmente?
Pues sí, como bien dices, pues sabía que Cristiano Ronaldo o Sergio Ramos, pues a nivel físico, eran unas bestias, como tú dices, pero me sorprendió, por ejemplo, Rafa Varane, que es un jugador que, bueno, pues que a priori lo mismo no lo tienes como tan físico, y un jugador alto, con esas características y que sea tan rápido en espacios cortos, que sea capaz de acelerar y girar tan rápido, eso a nivel biomecánico es muy difícil, mucho más fácil en jugadores más pequeños, tipo pues Iniesta, Messi, etcétera. Y eso me sorprendió, por ejemplo, mucho de él. Ese desarrollo o esa capacidad de movimiento de manera muy rápida y muy coordinada en espacios cortos, en un jugador tan alto, fue algo que me llamó la atención. Álvaro Arbeloa, por ejemplo, el que ahora es entrenador del Castilla, pues también era un jugador de los que siempre estaba en el gimnasio, tanto antes, después, cuidaba mucho todo el aspecto físico individual suyo. Jugadores que, bueno, pues que no son Cristiano o Sergio Ramos, que eso pues sí, ya sabemos a priori que no lo esperamos, ¿no? Y ya, sin entrar en sorpresa o no sorpresa, ¿quién reventaba los datos del GPS? Cuando tú tenías ahí el listado delante, ¿quién era ahí el capitán general? Pues mira, teníamos un jugador, Di María, era un jugador que vivía en la alta intensidad. Es un jugador que si tú analizas los datos dices, ¿le va a pasar algo? Porque no es normal que esté tanto tiempo en la alta intensidad, pero son jugadores que viven ahí, son jugadores bueno, que se sienten cómodos ahí, su cuerpo está adaptado a eso y te sorprende, por ejemplo, pues en ese tipo de datos. Qué bueno. Y en plan obseso, lo que hablabas de Arbeloa, ¿no? ¿Era Arbeloa o quiénes eran los que notabas tú? Ya no solo que más trabajasen en el gimnasio, sino que mostrasen más interés por esas nuevas tecnologías para desarrollar mejor su carrera. Bueno, pues ahí Arbeloa, por ejemplo, yo lo recuerdo que era un jugador en el vestuario que era ejemplo para los jóvenes, era el jugador que desde callado, pero yendo al gimnasio, haciendo sus trabajos y demás, iba encaminando a los jóvenes de que ese era el camino, pues los que subían en esos momentos, ¿no? Que bueno, pues estaba Carvajal, Nacho, estaba Isco, estaba José, todos estos jugadores un poco más jóvenes, pues era un ejemplo en ese sentido. Y luego había, por ejemplo, bueno, Xavi Alonso, también lo recuerdo en ese momento, pues jugadores bueno, que estaban bueno, pues, viendo un poco los datos, nosotros le poníamos el informe siempre a ellos para que supieran, pues bueno, que pudieran ver un poco sus datos, curiosear y demás. Y luego con jugadores individuales, pues sí hablábamos de manera individual, oye, pues mira, este es tu perfil de competición, estos son los datos a los que llegas en el partido, estos son los objetivos que tienes que llegar diariamente, para que el jugador también entienda, bueno, pues por qué se hace eso y también que él se autocomprenda qué es lo que está pasando en su cuerpo, qué es lo que está pasando en su entrenamiento y un poco pues ver de manera objetiva esas sensaciones que él tiene como deportista. Qué bueno. Me ha llamado la atención que los dos que me hayas puntualizado sean Arbeloa y Xavi Alonso, que sean los dos entrenadores ahora. O sea, ya se le veía ese interés, ¿no? Por ir un poquito más allá, entiendo. Hay jugadores que cuando tú los ves entrenar, puedes decir en este caso cuerpo técnico, mira, este va a ser buen entrenador o este podría ser entrenador, porque al final los ves por posición en el campo, por la gestión del vestuario, cómo hablan con los compañeros, un poco el liderazgo que llevan y se les ve. Luego hay otros que lo mismo no los ves y te sorprende siendo entrenadores, ¿no? Claro, claro. Y luego, en el caso concreto de Cristiano Ronaldo, que al final, bueno, pues es el nombre más llamativo, ¿no? ¿Había adaptaciones específicas que tuviese, o sea, o que tuvieses tú que diseñar o que tus compañeros tuviesen que diseñar para él por toda la exigencia que él tenía durante los partidos? ¿Cosas así puntuales para él o era más o menos un poco lo mismo que el resto? Bueno, pues sí es verdad que aquellos jugadores que vienen acumulando más minutos de competición, y en este caso como el Real Madrid, que juegas cada 2 o 3 días, sobre todo la recuperación personalizada al jugador, eso lo tenían muy en cuenta. Todo el trabajo de médicos, fisioterapeutas, readaptadores, ese trabajo personalizado de recuperación a cada jugador, eso es muy importante en equipos como Real Madrid, que están compitiendo cada 3 días, y casi el propio partido previo le sirve de entrenamiento y de carga para el siguiente partido que va a ser a los 3 días, ¿no? Claro, porque ahí el Madrid ya jugaba, se habla mucho de los calendarios ahora, pero ahí en tu época ahí ya jugaba el Madrid 60 partidos prácticamente como ahora, que se le está dando mucha importancia. Sí, realmente equipos como el Real Madrid llevan ya muchos años jugando 3 competiciones.
Sí es verdad que bueno, hay competiciones que han cambiado, como el Mundial de Clubes, que han añadido más partidos, pero sí es verdad que es un equipo que está acostumbrado a jugar cada 3 días pues desde hace muchos años. Sí es verdad que el fútbol actual ha cambiado para el Real Madrid y estos equipos, no en tanto en el número de partidos, sino en las exigencias físicas de esos partidos. Las exigencias físicas de ahora, aunque se corra más o menos la misma distancia, pero son distancias a más intensidad, claro. Los descansos son menores, la densidad de los esfuerzos es mayor, las aceleraciones son mayores, porque al final el jugador está más preparado físicamente, es más atleta, entonces puede desarrollar esas demandas físicas o esas manifestaciones físicas en el terreno de juego. Qué bueno. Bueno, voy a entrar un poco en materia de entrenadores. Te preguntaba antes por Xavi, te pregunto ahora por Ancelotti, y al final es él, ¿no?, el que dice, pues venga, David, aquí aparte de mi cuerpo técnico. ¿Cómo encajas ese momento y cómo es Carleto? Pues eternamente agradecido a Carlos, estaré toda la vida por la confianza que me dio. Sí es verdad que yo ahí tenía 23 años, que no tenía ni mucho menos una función, digamos, importante dentro del cuerpo técnico, estaba ayudando en la cuantificación de las cargas de entrenamiento. Por mí no pasaban las decisiones importantes, ¿no? Pero sí es verdad que una persona como Carlos, a un chico de 23 años que acaba de salir de la carrera, le diga, oye, vente a trabajar conmigo, pues para mí eternamente agradecido. Encima he tenido la suerte de trabajar con entrenadores como él, como Miguel Ángel Portugal, que son entrenadores muy humildes, muy humanos, muy cercanos, que el día a día de trabajo lo hacen muy fácil. Y eso es muy importante en un trabajo en el cual le dedicamos tantas horas. ¿Cómo, ahora que dices el término humano, ¿no?, que eso es algo que se ha destacado siempre mucho de Ancelotti, ¿cómo es él gestionando el día a día? ¿Él es muy de delegar, de dar confianza a los que tiene alrededor? ¿Cómo funciona él en ese sentido? Pues él es muy familiar, es muy, en ese sentido, muy humano, muy persona, trata con personas y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta aunque estemos trabajando con futbolistas. Él se ha rodeado de un cuerpo técnico muy bueno en el cual puede confiar plenamente en él porque todas las personas que tiene a su alrededor son de su confianza y eso es muy importante en un trabajo como el fútbol. Por lo tanto, delega mucho sobre la gente que tiene a su alrededor porque saben que son buenas, tanto en lo profesional como en lo humano, que eso es muy importante. Ya, por ahí su hijo David ya trabajaba ahí, ¿no? ¿Qué? ¿Él era preparador también? Preparador físico, preparador físico. Tanto Francesco como Davide, los dos de preparador físico, Jan Naylor, Giovanni Maure, que era el preparador físico principal, el padre de Francesco, y yo. ¿no? Eso es. Y que se veía ya que David iba a seguir un poco ese camino de entrenador de su padre, tenía cierta libertad para tratar con jugadores y tal. Sí es verdad que ya desde entonces Francesco tiraba más hacia la preparación física y David estaba de preparador físico, pero sí es verdad que le gustaba más pues, el trabajo de campo, el trabajo de fútbol, ¿no? Pero bueno, lo mismo, no nos imaginábamos ahí que iba a llegar donde ha llegado tan rápido y encima haciendo las cosas tan bien. Ya, bueno, me hablabas de imaginar y me decías que antes eras madridista. Tampoco te imaginarías vivir la 10ª desde dentro, ¿no? O sea, en algún momento tendrías un poco el síndrome del impostor, supongo. Pues ni mucho menos, la verdad. La 7ª, la 8ª, la 9ª la celebré con mi padre en el pueblo, en el coche, como aficionado del Madrid. Y 10 años después vivir la 10ª desde dentro fue un regalo que te da la vida. Cada uno en nuestra profesión pues tenemos esos momentos, ¿no? Tú, por ejemplo, también por trabajar aquí, pues son esos momentos que tienes que disfrutarlos, aprovecharlos y ya está, porque al final la vida es esto. Y centrándonos en la final de Lisboa, que fue al final una maratón emocional, física, una auténtica locura, ¿qué estrategias de recuperación y preparación se aplican antes de un partido como ese? Porque luego preguntas y te venden la película de que es un partido normal, hay que prepararlo igual, pero es una final de la Champions, no se puede preparar igual. Bueno, pues a nivel fisiológico quizás no cambia tanto, pero a emocional sí. Las exigencias de una final y la importancia de una final, obviamente estamos tratando con personas, futbolistas que son personas, y les afecta las emociones y aunque quieran estar tranquilos, pues son situaciones que, bueno, cada uno vive de una manera. Yo me acuerdo que hablaba con Iker Casillas antes de la final y le preguntaba a Iker, ¿qué tal estás? Y me dice, tranquilo, si yo ya he vivido muchas de estas. Y así era. Si le preguntaba a otro jugador que era su primera final, pues no me iba a contestar de esa manera, ¿no? Claro. Entonces, desde que se acaba el último partido, previo a ese partido, se empieza ya a recuperar al jugador.
en todo lo que se pueda, desde dormir bien y el número de horas que hay que dormir, la nutrición, que es súper importante, y luego pues todo el trabajo de recuperación a nivel de fisio, a nivel de piscina, a nivel de movilidad, de estiramiento, pues todas las estrategias de recuperación que se pueden emplear desde que se acaba el partido previo hasta que pues se prepara el siguiente partido, que el día anterior pues suele ser más que de recuperación, de activación previa para ese partido. Me hablabas antes de Di María, justo, que fue el MVP de aquella final, pero fue MVP en una posición diferente, porque durante aquel año vimos cómo Di María pasaba de ser un extremo a ser un interior con tareas en la construcción. A la hora de preparar físicamente a un futbolista, ¿cambian también las dinámicas que él tiene que seguir durante el año porque juegue en una posición o en otra? Pues esa pregunta es súper importante y cuando tú analizas un sistema de juego, no es lo mismo jugar, por ejemplo, con un 1-4-3-3 que 1-4-4-2. En 1-4-3-3 el delantero va a correr un 30% más que en un 1-4-4-2. Solamente cambiar el sistema ya te hace que la misma posición te haga más exigencias físicas. Por lo tanto, eso hay que prepararlo. Y eso se prepara durante el entrenamiento, trabajando esos sistemas y trabajando esos cambios y trabajando esas posiciones. Pasa lo mismo jugador que está vamos a poner de central y tiene que pasar de la posición de lateral en algún momento del partido. Pues las exigencias a alta intensidad van a ser muy superiores que las de central. Y tiene que estar preparado el jugador, tanto en modelo de juego y en saber qué tiene que hacer en esa posición, como en las exigencias físicas que va a tener. A mí una cosa que me llama mucho la atención, en ese partido concretamente, los cambios del Real Madrid fueron clave, ¿no? Evidentemente por el trabajo previo. Pero cuando el entrenador saca a un jugador y dice, oye, ponte a calentar, que vas a salir, esos 2 minutos, ¿qué ejercicios tiene que hacer? ¿Qué es importante que active un futbolista en esos 2 minutos? Porque parece una tontería, pero entiendo que no lo será. De hecho, es el calentamiento más importante de la semana, el que hace en la banda previo a la competición. Pues ahí es preparar el cuerpo sobre todo a nivel muscular, intentar aumentar la temperatura de los músculos, preparar los tendones, los rangos de movilidad. Por lo tanto, se hace un trabajo primero de movilidad, un trabajo de calentamiento muscular, un trabajo neuromuscular, de ejercicios de fuerza con tu propio cuerpo, junto a ejercicios de movilidad y terminando con unos ejercicios un poquito más intensos para elevar frecuencia cardíaca, preparar al jugador también a nivel psicológico de que va a entrar a la competición. Y a mí personalmente, en ese tipo de calentamiento, me gusta también darle la libertad al jugador de que él caliente en algunos momentos de manera individual y solo de aquellos ejercicios que él sabe que le vienen muy bien y es como una rutina, unos anclajes mentales que hacen antes de salir a la competición. Con el 1-1 ahí se veía que al Madrid le venía mejor la prórroga, porque se notaba porque físicamente se les veía más enteros. Al cuerpo de preparadores físicos, eso es como un triunfo, cuando tú ves que ya no tanto el resultado como tal, porque al final un partido es un detalle, si Iniesta no mete el gol desde fuera del área no hay sextete, pero cuando tú ves que llega la prórroga y que tus chavales están en mucha mejor forma que los chavales del contrario, como preparador físico, ¿cómo se siente uno? Bueno, como preparador físico lo importante es que ver al jugador que lo que tú haces con él le sirve. Ver al jugador crecer, que el jugador llegue y te diga, oye, veis, gracias, porque el trabajo que hemos hecho esta semana, me siento genial, me siento muy bien. Y hay momentos en los cuales no se va a sentir bien. Y ni cuando se siente bien es solo por el preparador físico, ni cuando se siente no tan bien es por el preparador físico. Ahí en ese caso, por ejemplo, en el fútbol entra mucho el tema psicológico. No es lo mismo que vayas perdiendo 1-0 y marcar y empatar que ir ganando 1-0 y que te empate. Eso claro. Es muy diferente a nivel psicológico, ¿no? Siempre cuando marcas un gol, en los siguientes minutos, ese equipo físicamente va a estar mejor, porque psicológicamente está mejor, entonces van a ir todos con un puntito más. Pero bueno, lo importante al final como preparador físico es trabajar con el jugador, darle todas las herramientas, guiarlo, ayudarle en su desarrollo y estar ahí para atender las necesidades que tiene a nivel físico y poder trabajarlas con las diferentes herramientas. Y luego esto ya no tanto de preparación física, sino de puro cotilleo. ¿Alguna anécdota que pasara ahí en la celebración de la 10ª o algo que se pueda contar? Claro, me imagino que habrá un montón que no se puedan. Yo me quedo con una anécdota y siempre me quedaré con esa porque fue una enseñanza en la parte mental de cómo es un jugador, que a mí esa parte me encanta muchísimo.
y es cuando ganamos la final de la Copa del Rey al Barcelona en Mestalla. Pues al día siguiente estábamos ahí en el vestuario del Madrid, estaba la televisión puesta del vestuario, estaba puesta la celebración y estaban los jugadores pues un poco distendidos, claro, acababa de ganar al Barcelona nada más, ¿no? Y llegó Cristiano Ronaldo, apagó la tele y dijo: ¿pero qué os pensáis? ¿Que habéis ganado algo? Aquí hasta que no se gane la Champions no se celebra nada. Y te hace ver por qué ese jugador a día de hoy está donde está. Y la mentalidad que tiene. Y es verdad, y te sirve en el fútbol y te sirve en la vida. Si te quedas con el éxito que acabas de conseguir, pues te quedas ahí y ya está, ya se te acabó. Futbolistas como Cristiano disfrutan del proceso y eso es un aprendizaje y una anécdota que me quedó ahí como, pues sí, totalmente de acuerdo. Qué bueno. Y después cuando termina esa temporada, ¿no? Curiosamente, no sales de Madrid y vas al Atleti, ¿no? Otra temporada. ¿Allí cuál es exactamente el rol que desempeñas? En el Atlético de Madrid estuve de redactador de la cantera, éramos 3 redactadores para toda la cantera del Atlético de Madrid, desde el equipo filial hasta los más pequeños, y ahí me desarrollé mucho, sobre todo en el tema de las lesiones, en readaptar lesiones, en prevención de lesiones, en por qué ocurren las lesiones, qué medios tenemos para intentar disminuir los riesgos de lesión. Y así fue durante toda esa temporada 2016-2017. Y bueno, tú trabajas con Thiago, ¿no? En la recuperación, he leído yo en algo con el portugués, ¿no? Cuando se lesionó Thiago, subí en esos momentos con el primer equipo a ayudar en la redactación con un sistema de electromiografía que justo era lo que estaba haciendo en biomecánica, Ostras, qué bueno. en el final de tesis doctoral, que no me salía palabra, en la tesis doctoral y bueno, necesitaban esos datos, necesitaban esas valoraciones y estuve trabajando con ellos en eso, en dar informes, ver cómo estaba a nivel de electromiografía el músculo y bueno, pues ayudando un poquito en la recuperación. ¿Había mucha diferencia entre Real Madrid y Atlético de Madrid desde tu punto de vista, que lo conociste desde dentro? Bueno, pues sobre todo en medios, ¿no? En recursos. Al final el Real Madrid a nivel de recursos, de medios, pues está en otro nivel, ¿no? Como puede ser el Fútbol Club Barcelona. El Atlético de Madrid pues, es un club donde se trabaja muy bien, se trabaja muy familiar y bueno, pues sí es verdad que a nivel de recursos, pues lo mismo no tienes tantos medios, ¿no? Pero bueno, es un club muy profesional donde se trabaja muy, muy bien. Y después de aquella etapa en el Atleti ya empieza, digamos, a volar un poco cuáles fueron los siguientes pasos que fuiste dando. Porque ahora estás con Miguel Ángel Portugal, me decías, ¿no? Pues luego ya empecé en la maratón del fútbol. Aquí los que somos compañeros de preparación física o de entrenadores sabemos cómo va esto. De ahí me fui con Paco Herrera al Valladolid, de allí nos fuimos al Sporting de Gijón. Luego estuve con un exmadridista, con Iván Helgueras, cuando empezó a entrenar allí en Las Rozas. Qué bueno. De allí estuve también trabajando en el Rayo Vallecano y luego la última pues estuve con Miguel Ángel Portugal en Bolivia. El año pasado que estuve en la preparación física del Linense. Y ahora, pues bueno, esperando un poco a ver si el míster decide coger algún equipo para entrenar. Y mientras, pues con un proyecto que llevas en el pecho, que he sacado hace nada para ayudar a futbolistas. De hecho, me he tirado 13 años en la preparación física ayudando a equipos de fútbol profesionales y ahora con esto lo que hacemos es ayudar sobre todo a aquellos futbolistas que no son tan profesionales, que son más amateur, que no tienen tantos recursos como los profesionales, pues le ayudamos desde Train Elite a toda la preparación física que ellos necesitan también. ¿Y cómo es el paquete de servicios que vosotros ofrecéis? ¿Preparación física también hay, no sé, psicológica también? ¿Cuál es el paquete completo? Pues nosotros lo que hacemos es un sistema de entrenamiento personalizado con el cual acompañamos al jugador con el móvil para que pueda hacerlo desde cualquier sitio y nos adaptamos a su situación, de si tiene gimnasio, si no tiene gimnasio, qué es lo que necesita y sobre todo tratamos de educar a ese jugador que sepa qué es lo importante para él. Sobre todo entran por el mundo del entrenamiento, es lo primero que el jugador pues sabe que tiene que hacer, ¿no? Ponerse a entrenar, ya no solamente vale con el trabajo en el campo, sino que hay que ir al gimnasio y una vez que va al gimnasio, que empieza a hacer los trabajos de fuerza, de movilidad y demás, pues luego también damos el salto a la nutrición, ya no solamente es importante entrenar, sino también cómo te alimentas, la gasolina del cuerpo. Por lo tanto, los intentamos educar de todo aquello que tienen que hacer, todos esos hábitos que necesita un futbolista, para luego poder desarrollar su papel correctamente en el terreno de juego. Qué bueno.
Pues yo, bueno, al final te he hecho más preguntas de las que tenía aquí, o sea que por mí estamos. Pues nada, pues un placer. Bueno, me ha encantado la charla, tío, la verdad. Ha estado guay, ¿no? Sí, Se sí, te sí. llenó el iPhone. Haz audio.